Bueno, buen día. Iniciamos. Primero mencionar que voy a ampliar, bueno, ya amplié el plazo de entrega de la tarea que hace referencia a la construcción del estado del arte, que era para hoy. El plazo de entrega creo que la dejé para el miércoles. Solamente algunas personas la han entregado y esas personas que ya entregaron la asignación, por favor, vayan y vean el tutorial que les dejé el link en el aula virtual. Es prácticamente una clase de unos 30 minutos. Todos tienen que ver eso antes de empezar, o si ya había iniciado, tiene que irlo a ver primero para poder continuar. Entonces, les menciono esto porque de las asignaciones que miré, algunos sí la estaban haciendo tal cual yo lo estaba explicando. Sin embargo, siempre hay algunos detalles que no estaban considerando. Entonces, por favor, a estas personas que ya subieron la asignación, retírenla, vayan, vean el video que yo dejé y complétenla de acuerdo a las instrucciones que yo les menciono en este tutorial, por favor. ¿Y cómo van con esa tarea? ¿Qué tal? ¿Ya la mayoría la tiene para el miércoles o todavía quisieran una extensión del plazo? Buenos días, Lick. Buenos días. Respecto al grupo de nosotros, creo que sí, porque fíjese de que la información que nos sale ahí es muy, muy poca. Tenemos que andar rebuscando y por ejemplo, nosotros la mayoría solo tenemos 2 artículos Ujú. porque nos ha costado encontrar bastante información. Pero dos diferentes para cada... Es que ese es el problema, que como le digo, por eso es que nos ha costado bastante porque muy poca la información y la mayoría que aparece ahí es lo mismo. Entonces Mm, por eso se nos ha dificultado ok. para poner diferentes. Sí, bueno, entonces lo que voy a hacer es, ¿cuál es su nombre? Cindy Morales, sí. Cindy. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a ampliar el plazo hasta el próximo sábado para que me entreguen un buen trabajo. Y de las recomendaciones que les daba, pues utilicen términos en inglés, que así van a encontrar información. Auxíliense del traductor de Google y así, como les digo, van a ampliar su búsqueda. Y también, como ya se los mencionaba en el tutorial, pues es ideal que ustedes encontraran algo, artículos de investigación científica, pero en algunos casos no lo van a encontrar, sino que van a encontrar como manuales, por ejemplo, o información, libros, que no es un artículo de investigación. En un libro ustedes no van a encontrar una metodología bajo la cual se hizo el libro, o en un manual no van a encontrar eso, no van a encontrar cuáles fueron los grupos participantes. En esos casos, entonces, como ya se los había mencionado en la matriz, ustedes solo colocan no aplica. Entonces quedamos para el próximo domingo. Para el próximo domingo voy a ampliar el plazo de entrega para que me entreguen un buen trabajo. Igual espero que en la redacción del estado del arte también se vea un buen nivel de redacción. Entonces tendrían dos asignaciones porque hoy les voy a colocar otra asignación. Entonces vamos a iniciar con la temática que tenemos para hoy, que es, vamos a hablar sobre eh, las técnicas de colecta de datos en metodología cualitativa. Existen varias técnicas, sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en una, enfocar en el sentido de que la vamos a hacer, la vamos a estudiar y vamos a ver cómo se construye esta técnica. Entonces, están viendo ustedes ahí la temática para hoy, la entrevista. Como les reitero, no es la única técnica de colecta de datos. Existe también la observación, por ejemplo, es otra técnica. Y existen otras también, sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en esta, ¿verdad? No es que esta es la única, como les reitero, no. Sin embargo, vamos a estudiarla y aplicarla, entenderla y ustedes van a crear al final de forma individual cada uno una entrevista y al final van a ustedes a agrupar todas las preguntas que cada uno genere. La temática para hoy, entonces, el contenido de la entrevista son las características de la entrevista, los tipos de entrevista,
los tipos de preguntas que existen para la entrevista y al final les voy a mostrar una herramienta que les va a ayudar, que es una matriz para poder construir la entrevista. Bueno, entonces la entrevista se concibe como una reunión para poder intercambiar información. Es íntima, flexible y abierta. En el mejor de los casos, la entrevista se concibe como como tal lo menciona ahí, como una reunión entre dos personas. Sin embargo, no es la única forma de aplicar una entrevista. También pueden diseñar un formulario en Google, por ejemplo, y enviarlo para que otra persona lo responda. Entonces, también se puede aplicar entrevista de esa forma, ¿verdad? Porque la entrevista es algo, es una técnica de colecta cambiante. De hecho, hace poco estaba leyendo un artículo como menciona que esta es una técnica que va cambiando y no necesariamente en una entrevista tienen que estar dos personas frente a frente para poder desarrollar esta técnica. Es lo ideal, sin duda, es lo ideal porque en la entrevista para ya dar estudios más minuciosos y más detallados, con más tiempo, no en una clase de unos 2 meses. Cuando uno va a hacer una entrevista, cada gesto que hace el entrevistado, por ejemplo, si levanta una ceja, eso ya quiere decir que es un sinónimo de duda. Entonces, el entrevistador tiene que tener toda esa capacidad para ir anotando, teniendo en sus anotaciones, no solo la respuesta de la persona, que generalmente se auxilia de grabaciones, por ejemplo, para grabar las respuestas, y el entrevistador a la par está notando todos los gestos. Si una mirada hacia el cielo indica duda, o por ejemplo, como les mencionaba, una pequeña risa o algo así, todos esos son gestos que dicen algo cuando uno está haciendo las preguntas para la entrevista y cuando la entrevista se realiza bajo este formato de una reunión. Pero como les digo, no es la única forma para la cual se puede realizar una entrevista. También se puede enviar un documento y puede ser considerado, sí, como una entrevista. Pero esto va a depender más de la naturaleza del tema de investigación que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, si están hablando algo, un tema que relacione la parte de sentimientos, de emociones, resulta sí muy útil que se realice la reunión, porque como les menciono, cada gesto es una información que el entrevistador tiene que tener la capacidad de irlo anotando y después darle un tratamiento especial. Bueno, en una entrevista pues hay comunicación, obviamente, ¿verdad? Con esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas o grupos. ¿Por qué? Porque sí, existe otra técnica que se llama grupo focal, que es otra técnica de colecta de datos bajo la metodología cualitativa. En el grupo focal es básicamente una entrevista. La diferencia en el grupo focal es que para realizarla se realiza con un grupo de personas, tal como se da a entender ahí en la información que les estoy proporcionando. Entonces, se hace un grupo focal, se tienen las preguntas de la entrevista, se lanza la pregunta y el papel del entrevistador es hacer que todos hablen para que puedan responder esa pregunta en particular. Y en estos casos, pues se auxilia de grabaciones para poder obtener la respuesta de todas las personas de forma íntegra y posteriormente el entrevistador tiene que hacer el papel de poder transcribir toda la información tal cual está establecida en las grabaciones. Entonces, la entrevista se puede realizar de diferentes formas, como les mencionaba, ¿verdad? Y una es a través de estos grupos. Y cuando se realizan entrevistas en grupos, se conoce como grupos focales. Eh, Aparecerán entonces en la entrevista los diferentes puntos de vista o representantes de las diversas posturas que puedan existir hacia un tema en particular. Entonces, tradicionalmente la entrevista se maneja como una reunión para intercambiar información. Sin embargo, les digo, es una técnica cambiante y no exclusivamente puede ser a través de una reunión, ¿verdad? En el mejor de los casos es sí, pero se puede también a través de formularios.
Existen diferentes tipos de entrevista, básicamente tres. Tenemos la entrevista estructurada, que es el tipo de entrevista que ustedes van a hacer, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada o entrevistas abiertas. En la entrevista estructurada, usted ya lleva sus preguntas y no se va a salir de las preguntas. Las preguntas ya están establecidas, ya se hizo toda una metodología previa para poder llegar a establecer esas preguntas. En la entrevista semiestructurada, usted únicamente solo lleva unas líneas y en esas líneas lo que se coloca son las categorías de análisis, que más adelante vamos a ver qué es eso de las categorías de análisis. Usted solo escribe sus categorías de análisis y conforme va dialogando con la persona, así van surgiendo las preguntas. Y en la entrevista no estructurada o abierta, usted solo tiene su tema, su objetivo de investigación, empieza a dialogar con las personas. Aquí no hay ningún formato en las entrevistas abiertas. Estas entrevistas abiertas presentan una serie de desventajas que básicamente para hacer el análisis de los datos no son tan recomendables, ¿verdad? Más cuando se viene iniciando en este tipo de metodología. Ya las entrevistas no estructuradas son para, diría yo, para estudios donde la naturaleza de la investigación, el objetivo lo requiera, que no es el caso de los objetivos que ustedes han planteado, y también para entrevistadores cuando ya se tiene una mayor experiencia, porque entrevistar no es fácil. Las preguntas es cuando son entrevistas no estructuradas o entrevistas abiertas, tienen que ir surgiendo en el camino. Entonces el entrevistador tiene que tener esa capacidad para que ir escuchando la respuesta que el entrevistado está diciendo, irla analizando y en eso que hace ese análisis, ir planteando las próximas preguntas. Entonces, este tipo de entrevistas no son fáciles de hacer. Son entrevistas para ya investigadores con bastante experiencia que tengan en el campo de la metodología cualitativa. Al igual que la semiestructurada, tampoco no es un tipo de entrevista fácil de hacer. La más cómoda de hacer son las entrevistas estructuradas, porque ya hay un guión y usted no se va a salir de ese guión. Entonces, en la entrevista estructurada está basada en una guía de preguntas, como lo estaba mencionando, específicas. El instrumento prescribe qué ítem y en qué orden establecido se van a hacer las preguntas. Las ventajas de esta entrevista son muchas. Los entrevistados responden todos a las mismas preguntas, incrementando entonces así la posibilidad de poder hacer comparaciones entre los resultados. Los datos son completos para cada persona en los tópicos abordados en la entrevista. Se reducen los prejuicios del entrevistador cuando varios de ellos realizan el trabajo. Se facilita la organización y el análisis de la información, lo que les he estado mencionando. El análisis de los datos es simple. Las desventajas, existe poca flexibilidad, es decir, que cada caso es un mundo aquí en la metodología cualitativa. Y puede ser que dependiendo de la respuesta que una persona le dé a usted, usted puede ver la necesidad de hacer otra pregunta. Sin embargo, en la entrevista estructurada no existe esa flexibilidad porque las preguntas ya están establecidas y usted no se va a salir de ese guión. Entonces, esa es una desventaja que podría brindar mayor información y mayor datos para análisis. La estandarización de las redacciones de las preguntas puede constreñir y limitar la naturalidad y la relevancia de las respuestas proporcionadas. Los entrevistados deben adecuar sus experiencias y sentimientos a las categorías del cuestionario y puede ser percibido como por parte del entrevistado como algo impersonal, algo mecánico, porque las preguntas son iguales para todos, ¿verdad? Y ahí hay otras desventajas que las dejo para que ustedes las lean posteriormente. Igual, en la entrevista semiestructurada, como les mencionaba, se basa en una guía de asuntos o líneas, ¿verdad? Y algunas preguntas, pero no todas. El investigador en este caso tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos. Las ventajas, el perfil aumenta la comprensión de los datos y procura que la recolección de los datos sea más sistemática para cada entrevistado. Respuestas lógicas en los datos pueden ser anticipadas y cerradas.
las entrevistas permanecen prácticamente en contextos o situaciones. Las desventajas es que los tópicos importantes y relevantes podrían ser inadvertidamente omitidos. La flexibilidad del entrevistador en cuanto a la secuencia y redacción de las preguntas puede resultar en respuestas sustancialmente diferentes, reduciendo por ende entonces la posibilidad de comparar, porque entre más diversidad usted tenga, más diversidad de preguntas, cuando usted no lleva un guión, puede ser que le realice preguntas a un entrevistado que no se las va a hacer a otro. Entonces eso causa bastante problema cuando se está haciendo el análisis de datos. Y como les digo, en esta metodología, cuando uno se viene iniciando, es mejor iniciar en los niveles básicos, es decir, en las entrevistas de tipo estructurada. En relación a las entrevistas no estructuradas o entrevistas abiertas, como les mencionaba, solamente es una guía en general. Esa guía es su objetivo, que usted solo llegue con el objetivo y llegue a conversar con la persona, una conversación casual. Ventajas: aumenta la relevancia de las preguntas. Las entrevistas se van realizando en base a lo que el observador, en este caso el entrevistador, está percibiendo de las respuestas que el entrevistado está mencionando. Desventajas hay muchas, como ustedes las observan, ¿verdad? Sin embargo, si el nivel de experiencia del investigador es amplia, pues entonces estas desventajas no representarán ningún obstáculo al momento de poder realizar el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque la información que se presenta es variada, proviene de va a provenir de diferentes fuentes, es menos sistemática y progresiva, y la organización y análisis de los datos no es que puede ser difícil, sino es bastante difícil. Bueno, ahora hablemos entonces, ya saben, de los diferentes tipos de entrevistas que existen. Son 3: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Existen niveles. El de mayor nivel son las entrevistas abiertas. La que nosotros vamos a utilizar son el nivel básico, entrevistas estructuradas. Sin embargo, no quiere decir que sean fáciles hacerlas, ya van a ver que no. Requiere de bastante lectura. Es por ello que cuando uno va a hacer un instrumento de colecta de datos, en este caso una entrevista, tiene que estar leyendo a la par. Por eso yo les dejé que primero leyeran y construyeran el estado del arte y después o a la par ir construyendo las preguntas, porque nunca ustedes tienen que ponerse a hacer un instrumento, a hacer unas entrevistas solo con las ideas que ustedes tienen en su cabeza. No, tiene que leer primero para poder hacer su entrevista en este caso, y eso se ve reflejado en su instrumento de colecta de datos, que si no hay lectura, eso se ve reflejado en el tipo de preguntas que hacen, pero si hay lectura, también se ve reflejado. Bueno, entonces ahora hablemos de los diferentes tipos de preguntas que existen. De forma general, existen preguntas generales, como ustedes están observando ahí. Por ejemplo, bueno, vean que me están llegando bastantes mensajes al chat. Debe ser de algunas personas que no pueden ingresar. Sin embargo, mira, es que la compañera dice, nosotros somos de acá de Guaymaca y desde ayer avisaron que la luz se iba a ir, entonces donde ella está no hay energía como ahorita. tenía wifi, entonces imagínate el internet no le funciona, sí. Ok. Bueno, entonces, pero en cualquiera de los casos, creo que estoy haciendo la grabación, espero que sí, de la clase. Sí, estoy haciendo la grabación. Entonces, ahí va a quedar para las personas que no puedan, que hayan tenido, que lograron ingresar, pero que tuvieron alguna complicación para permanecer. ¿Okay? Entonces, al final, de las personas que están atentas de eso, cuando esté tomando lista, por favor me lo recuerdan. Y por favor, dejen su micrófono en mudo. A la persona que tiene su micrófono abierto, por favor, déjenlo en mudo para que no genere interferencia. Ajá. Soy Dirla, es que quiero que excuse a la compañera Raquel Alejandra porque Sí, se le acaba de fallecer el abuelo. Sí, yo ya hablé con ella, profe. ¿Ok? Gracias. Sí, bueno.
Bueno, sigamos entonces. Tipos de preguntas. Hay preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de contraste. Entonces, esto no hay una receta, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener una pregunta general? Básicamente estos ejemplos que ustedes están observando ahí. Preguntas generales, por ejemplo, ¿cómo ve usted la economía del país? ¿Cómo es la vida aquí en La Mosquitia? Son preguntas que no hay algo, que pueda hacerla más específica, ¿verdad? Solamente son preguntas como de opinión, como ustedes están observando ahí. Ahora, en preguntas para ejemplificar, pues usted pregunta por un ejemplo. Estas preguntas son bastante útiles porque nos pueden dar mucha información al momento de analizar los datos y se aplican para la mayoría de las naturalezas de las investigaciones porque, al igual que en la matriz, aquí van a encontrar ustedes algún tipo de pregunta que quizás no se aplique por la naturaleza de la investigación que usted está haciendo, por su tema de investigación. Va a decir, bueno, pregunta de contraste no me sirve mucho hacer una pregunta de contraste en mi tema de investigación. Y le puede servir más hacer una pregunta con ejemplos, que se le pide ejemplos a las personas que usted está entrevistando o que se le pida, por ejemplo, que defina un concepto. Cuando ya estamos pidiendo o solicitamos que se definan conceptos, estamos hablando de tipos de preguntas estructurales o de estructura. También, por ejemplo, qué tipo de drogas se venden más en el barrio, qué tipo de problemas tuvo al construir este puente. Son preguntas que revelan el nivel de conocimiento que las personas tienen sobre el tema que nosotros estamos investigando. Y preguntas de contraste, ¿qué semejanzas o diferencias, qué ventajas o qué dificultades se pueden hacer para poder obtener mayor información? Como ustedes están observando ese ejemplo ahí, ¿qué semejanzas y diferencias encuentra entre el turno de la mañana y el turno de la tarde? Entonces, en resumen, preguntas generales son preguntas de opinión. Para ejemplificar, usted le pide un ejemplo a la persona. De estructurales, se pretende medir el nivel de conocimiento. ¿Cuál es la información que la persona maneja sobre el tema? Y de contraste, cuando se le pide que hable de las ventajas y dificultades. Todo este conjunto de preguntas resulta de mucha utilidad cuando usted vaya a redactar sus preguntas. Si no le fluye la información, primero tiene que leer. Segundo, tiene que tener en cuenta cuáles son los tipos de preguntas que existen. Si usted tiene en mente, por ejemplo, quiero redactar una pregunta de ejemplo, fácil, vaya y solicite que se le proporcione un ejemplo, como esa que ustedes están observando ahí. Por ejemplo, usted ha comentado que la atención en esta empresa es mala. ¿Me podría brindar un ejemplo? Entonces, el que ustedes conozcan los tipos de preguntas es de mucha utilidad al momento de ustedes irlas a redactar. Bueno, y ahí están observando otro tipo de preguntas, preguntas de opinión específicamente, cuando se le pregunta qué piensa sobre algún fenómeno en particular, preguntas de expresión de los sentimientos, cómo se siente, o cuál es su percepción. Esas son preguntas que hablan sobre la expresión de los sentimientos y también de conocimiento, ¿verdad? Que son similares a las preguntas estructurales. Sensitivas, de antecedentes, de simulación. Sensitivas, ¿qué tipo de música le gusta escuchar cuando usted está interesado? Esto solamente es un guión para que al momento de ustedes redactar sus preguntas, ustedes tengan en mente y puedan venir a recapitular cuáles son estos tipos de preguntas y puedan ustedes decir o pensar con estos ejemplos qué preguntas pueden ustedes formular para su instrumento. Preguntas de antecedentes. Las preguntas de antecedentes, bueno, sí, ahí está. Las preguntas de antecedentes entonces es que hacen referencia a acciones que han ocurrido previas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estudió en la Universidad Nacional Autónoma? Si eso me va a proporcionar información o es de interés en mi tema de investigación. Después de graduarse, ¿logró obtener algún trabajo en esta área? Todo lo de antecedentes son preguntas
previas, ¿verdad? De simulación. Estas preguntas son interesantes. ¿Por qué? Porque hacen que las personas, usted va a hacer que la persona, va a hacer una pregunta de tal forma que la persona se coloque, por así decirlo, en los zapatos de otra persona y con eso proporcionarle una respuesta. Por ejemplo, suponga que usted es el alcalde de una comunidad X. ¿Cuál sería el principal problema que intentaría usted resolver? Bien, entonces todo eso de los tipos de preguntas, como les mencionaba, ustedes tienen que tenerlo a mano. Cuando vayan a hacer ustedes a redactar sus preguntas, tienen que tenerlo a mano. Yo no les voy a pedir que ustedes clasifiquen si es de simulación, si es de ejemplo, si es de estructurada, si es de opinión. No. Esto solo le va a servir a usted que tenga a mano esta información para que se le generen ideas de cómo redactar sus preguntas o de qué preguntas usted puede hacer. Cualquier tipo de preguntas que usted haga que esté dentro de esas, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Es solo para que a usted le fluya la información al momento de estar redactando las preguntas. Hablemos entonces de cuál es la estructura de la entrevista. ¿Cómo tiene que ser? En primero, tienen que colocar su título de la investigación. A estas alturas ya todos tienen un título, porque ya todos definieron un objetivo. Luego van a colocar un párrafo de introducción. ¿Qué es lo que lleva en esa introducción? Como ustedes están observando ahí. Descripción general del proyecto de investigación, es decir, el proyecto de investigación titulado, bueno, ya tienen el título allá, se está realizando en el marco del espacio pedagógico de metodología de investigación cualitativa de la Universidad Pedagógica Nacional de la carrera, para poner en contexto a la persona que nosotros le vamos a enviar la entrevista o que nos vamos a reunir con ella para aplicarle la entrevista. En la introducción ustedes mencionan el objetivo de la investigación. Esto es muy importante, dejar establecido cuál es su objetivo de investigación. Los participantes seleccionados, es decir, si la entrevista se hace con estudiantes, si la entrevista se hace con estudiantes de la clase de, qué sé yo, de la clase de Biología 1, por ejemplo. Entonces usted tiene que dejar constancia de eso en la introducción. ¿De qué forma serán utilizados los datos? Esto es muy importante y esto puede influir en el nivel de exposición que la persona, es decir, el entrevistado, decida darle a usted. ¿Por qué? Porque esto puede influir en las respuestas. Si a mí me dicen, los datos utilizados los datos recabados los vamos a utilizar para entregárselos a la profesora que hace la evaluación de la clase, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya, mis respuestas no van a ser tan abiertas, ¿verdad? Porque yo ya sé, ahí me están diciendo que esos datos van a ser utilizados por una persona que casualmente me está evaluando a mí. Entonces ahí ustedes tienen que colocar de forma general que los datos serán utilizados para entender o comprender más un problema. ¿Qué problema? El problema que ustedes están utilizando, ¿verdad? Entonces, de tal forma, mencionarles que va a existir sino que tiene que existir un grado de confidencialidad en los resultados de la entrevista. Porque si usted no lo dice, si usted no dice que los datos que se obtengan de esta entrevista son datos confidenciales y van a ser manejados exclusivamente por las personas del grupo de investigación, ahí entonces usted ya da garantía de que la respuesta que la persona le va a dar, pues va a ser una respuesta que la persona se va a sentir un poco más cómoda al poder darle la respuesta. Entonces es muy importante colocar estas cláusulas de confidencialidad de los datos proporcionados, porque eso hace que las personas se sientan más cómodas, ¿verdad? Y que le proporcionen mayor información. Después de la introducción, usted coloca datos generales. ¿Qué va a colocar en datos generales? Primero va a incluir el nombre, su nombre, el nombre del entrevistador, de la persona que está haciendo la entrevista. Esa es la información. Va a incluir también información
de la fecha, el horario. Vean que no estoy mencionando algunos elementos que no están aquí, pero forman parte de los datos generales. Y también la información general de las personas que usted va a entrevistar, es decir, el entrevistado, el nombre de la persona, del entrevistado. El nombre sí es necesario porque incluso aquí hay alguna información que puede resultar que no sea necesaria revelar, ¿verdad? Depende de la naturaleza. Por ejemplo, hay un objetivo que es, recuerdo así de forma general, de los equipos que están, que van a realizar el proyecto de investigación ahora, que habla sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso quiere decir entonces que van a entrevistar a estudiantes. Y quizás las personas que van a realizar la entrevista son docentes de estos alumnos. Entonces, en esos casos no se pide el nombre, porque puede resultar un tanto comprometedor la información que la persona, en este caso el estudiante, va a revelar, más si la persona que va a recibir esa información es su docente. Entonces, en esos casos no se solicita el nombre. Varía, depende de la naturaleza, ¿verdad? Eso yo lo dejo a que ustedes utilicen su capacidad de análisis para saber si es pertinente o no. La edad igual. Si la edad me va a proporcionar a mí información adicional, pues lo podría considerar. Por ejemplo, en el estudio de los factores económico-educativos que influyen en las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia, la edad podría ser un dato interesante, porque dependiendo de, yo después podría analizar, por ejemplo, y podría ver que las respuestas que me dieron son en función de la edad. Es decir, que aparte del nivel educativo, yo veo que la edad influye en el tipo de respuestas que me están dando. Entonces, la edad podría ser un dato importante. El sexo, esto es muy delicado en el sexo. ¿Por qué? Porque, pues, depende del objetivo que yo esté utilizando, me va a resultar útil utilizar esta información, ¿verdad? Pero si yo veo que, por ejemplo, manteniéndome en ese objetivo de los factores económico-educativos, el sexo, ¿será que el sexo me va a proporcionar información si la persona es de sexo femenino o masculino? No, no veo que me va a proporcionar una información útil. Entonces, si no me va a proporcionar una información útil, no lo voy a incluir. El puesto, bueno, eso sí depende de la naturaleza, como les decía. Por ejemplo, si ustedes van a entrevistar a alguien que es docente, entonces ahí sí es importante cuál es su rol, por ejemplo. Puesto lo coloqué así de forma general. ¿En qué departamento? Esto es muy importante también, ¿verdad? Por ejemplo, en ese objetivo donde van a entrevistar estudiantes y tiene que ver con el proceso de aprendizaje de estos, el departamento es un dato interesante porque entre más lejos esté, puede ser, no es norma, pero puede ser que exista una mayor dificultad, ¿verdad? Entonces, en estos casos sí es importante colocar el departamento y otra información que con el análisis de su objetivo usted va a poder definir. Luego, las preguntas y al final siempre un agradecimiento. Entonces, ustedes me van a diseñar una entrevista y la estructura que va a tener esta entrevista es esta que ustedes están observando. Título de la investigación. Pueden colocar un encabezado de universidad pedagógica, todo esto, ¿verdad? CUED, en fin. Luego, título de la investigación, introducción, datos generales, preguntas y agradecimiento. Vamos a ver si hay alguien aquí que quiere entrar a la reunión. Bueno, vean que para dejarlos ingresar a la reunión tengo que salirme del modo de presentación, por eso los dejo esperando ahí. Continuemos entonces. Estás presentando, sí. Entonces ahora la parte pues más, ya saben ustedes qué tipo de entrevistas, estructurada. Ya conocen algunos tipos de preguntas que les pueden servir para poder generar las preguntas. Ya saben la estructura. Ahora hablemos entonces de las preguntas en sí.
¿Cómo voy a construir yo esas preguntas? Primero, tienen que tener en mente su objetivo. En todo, en todo. Cuando ustedes están haciendo el estado del arte, su objetivo. Cuando ustedes están construyendo su instrumento de colecta de datos, que en este caso es la entrevista, la técnica, perdón, de colecta de datos, su objetivo. De ese objetivo, ustedes extraen las categorías de análisis. ¿Qué es una categoría de análisis? Una categoría de análisis es un tanto abstracto, establecer una definición. ¿Por qué? Porque se considera como un concepto que está inmerso en el tema de investigación y también puede ser definido como divisiones o parte del problema de investigación. Ya vamos a definir con un ejemplo cuáles son esas categorías que yo ya se los había mencionado. ¿Cuál es la utilidad de poder identificar estas categorías? La utilidad es que orienta la recolecta de los datos y facilita el análisis de los mismos. Por ejemplo, un ejemplo con un tema, vean, no con un objetivo ni con un título. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre tema, título y objetivo de investigación. Solo el tema, por ejemplo, el tema equidad de género y calidad de la educación. ¿Cuáles van a ser las categorías? Las categorías son los conceptos que forman parte del tema, en este caso, equidad de género y calidad de la educación, o pueden ser considerados como divisiones o partes del problema. Por ejemplo, mi problema es estudiar esta relación que existe entre equidad de género y calidad de la educación. ¿Cuáles van a ser las categorías de análisis? Los subtemas, por así decirlo. A eso me hacía referencia cuando les hacía el tutorial anterior. O las divisiones o los conceptos de ese tema. ¿Cuáles son? Equidad de género y calidad educativa. Entonces, cuando ustedes vayan a construir su entrevista, que ya les voy a poner otros ejemplos más, ustedes van a tener este cuadro. En la próxima tarea, yo solamente les digo, construya la entrevista utilizando el cuadro proporcionado en la clase. Entonces, ustedes van a ver cuál es este cuadro que ustedes lo van a colocar, ustedes lo van a construir, donde van a poner todas las categorías que están en su objetivo de investigación y van a generar preguntas por cada categoría. Yo aquí escribí únicamente una pregunta, pero no es que solo va a haber una pregunta, obviamente. Ustedes pueden tener una buena cantidad de preguntas en relación a una sola categoría, como ustedes lo están observando aquí. Y después van a tener preguntas integradoras, es decir, preguntas como su nombre lo indica, que integren las categorías o que las combinen. Por ejemplo, en equidad de género podría ser, ¿qué prácticas se realizan en la institución educativa en las que se ve reflejada la equidad de género? Aquí solo estoy haciendo una pregunta para una categoría, equidad de género, y no la estoy relacionando con la otra categoría que es calidad educativa. Voy a hacer otra pregunta entonces para calidad educativa. ¿Qué acciones establecen la calidad educativa en el centro? Digamos que es un centro escolar en una escuela. Y luego puedo tener más preguntas sobre calidad educativa. El objetivo de esto es que ustedes puedan, pues, generar varias preguntas por categoría y finalmente puedan hacer preguntas integradoras, donde ustedes van a relacionar las categorías en estudio. Por ejemplo, ¿de qué forma la equidad de género influye en la calidad de los procesos educativos? Esta es una pregunta que surge cuando yo ya veo cada una de las preguntas por categoría. Es una pregunta más elaborada y no quiere decir que esta es la única pregunta que yo voy a incluir en mi entrevista. No, la voy a incluir sí, pero también puedo incluir algunas de las preguntas por categoría. Las preguntas por categoría solo son como las preguntas generadoras que me van a permitir a mí poder desarrollar las preguntas integradoras, que son las que en su mayoría van a estar presentes en su entrevista. Pero no quiere decir, ojo, reitero, no quiere decir que no van a incluir las preguntas por categoría. Pueden incluirlas, sí, pueden incluirlas algunas o todas, dependiendo de la necesidad que ustedes vean. Por ejemplo, si vamos a hablar de equidad de género y calidad educativa,
yo tengo que saber si la persona a la que yo le voy a hacer la entrevista sabe qué es equidad de género, ¿cierto? No voy a partir del hecho de que la persona ya sabe qué es equidad de género. Entonces ahí yo voy a incluir esa pregunta de equidad de género. No voy a partir del hecho de que la persona sabe qué es calidad educativa, siendo que la calidad educativa es un concepto tan amplio y que varía dependiendo de la formación educativa de la persona. Entonces yo también voy a mostrar interés en saber si la persona sabe qué es calidad educativa. Y después voy a medir cuál es el conocimiento cuando estos dos conceptos o categorías se integran a través de una pregunta integradora. Entonces, en mi entrevista aquí, yo ya tendría 3 preguntas. Una pregunta por cada categoría y la pregunta integradora. Veamos este ejemplo, entonces me mantengo porque fue un objetivo que me enviaron y lo estoy utilizando como ejemplo, ¿verdad? Este es el mismo que utilicé para el estado del arte. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es su objetivo, ir a ver su objetivo. En su objetivo ustedes van a identificar sus categorías de análisis. Entonces, vamos a ver, les voy a preguntar aquí al azar. Vamos a ver para la participación de hoy. Vamos a ver, le voy a preguntar a la profesora Dirla. Me indica, por favor, pero aquí ya les estoy mostrando. Una categoría. ¿Cuál sería una categoría de ahí, de ese objetivo? La categoría, ¿Qué categoría podría identificar usted en ese objetivo que está ahí? las medidas de bioseguridad. Exactamente, muy bien, es una categoría. Bien, vamos a preguntarle a Gloria. Gloria, deme otro ejemplo. Hola, Ale. Hola. La categoría. Ya me dijeron una. Medidas de bioseguridad. Ya. Ajá. Entonces, de esa misma renglones. De ese mismo objetivo. ¿Cuál sería otra categoría de análisis? Recuerde que la categoría de análisis son los conceptos que están inmersos en el tema de investigación que está planteado a través del objetivo. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Ya me dijeron medidas de bioseguridad. ¿Qué otro? También podría ser factores económicos y educativos. Sí, pero estaba haciendo la consulta a Gloria. Sí, a eso le contesté yo ahorita, los factores económicos y la educación. Fue usted, Gloria, que respondió. Creí que había sido otra persona. Sí. Bueno, exacto, sí. Ese es otro factor económico educativo. Ahora, ¿qué otro factor, Christopher? Christopher. Hay un Christopher aquí, ¿verdad? Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Me escucha, Lee? Sí, le escucho, le escucho. Los factores que la toma de medidas de bioseguridad. Sí, ya me dijeron esos dos. Me dijeron factores económico-educativos, es una categoría. Me dijeron medidas de bioseguridad. ¿Qué otra categoría podría identificar? ¿Me escucha, Lee? Sí, le escucho. Le digo que la toma de medidas de bioseguridad. La toma, sí, eso ya me lo habían dicho, ¿verdad? Bueno, y miren, hasta ahorita me doy cuenta que ahí están las respuestas, ¿no? Se me olvidó esconder el cuadro. Bueno, miren, las categorías, primero, factores económicos y educativos. COVID-19 sería el otro. Exactamente. ¿Quién activó el micrófono y me dijo? Yo, Doris Hernández. Doris, sí, bien, Doris. Exacto, COVID-19 sería la otra categoría. Recuerden, son los conceptos inmersos en mi tema de investigación que se ven reflejados en los objetivos. Factores económicos educativos, medidas de bioseguridad y COVID-19. Ajá. En el proceso de la investigación, de repente una pregunta nos puede hacer surgir otras categorías, otras interrogantes que no hemos contemplado en el proceso.
Exactamente, pero eso va a surgir cuando usted ya esté haciendo su análisis de los datos. Cuando usted no ha obtenido información, usted solo conoce las categorías de análisis que están en su objetivo de investigación. Conforme usted reciba los resultados, usted va a ver que van a surgir otras categorías de análisis. Por eso les colocaba aquí en esta presentación cuál es la utilidad. La utilidad es que primero orienta la colecta de los datos y facilite el análisis de los mismos. Entonces, como lo mencionaba Dalit, creo que era Dalit, ¿cierto? Sí, Sí, como lo mencionaba Dalit, ya cuando yo esté haciendo mi análisis, ahí van a surgir otros conceptos que yo no había considerado. Pero cuando yo estoy construyendo la entrevista, me voy a enfocar para hacerlo de forma estructurada, me voy a enfocar en las categorías de análisis que ya me las está proporcionando mi objetivo de investigación. Entonces veamos aquí con ese ejemplo. Factor económico y educativo. Coloco la categoría. ¿Cuál sería la pregunta? Por ejemplo, sería ¿cuál es su escolaridad? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque estoy hablando de factor educativo. Por ejemplo, podría ser, ¿actualmente tiene un ingreso fijo mensual? Podríamos preguntarle a las personas, ¿verdad? Medidas de bioseguridad. ¿Qué medidas de bioseguridad conoce? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que usted aplica? Y las preguntas integradoras. Cuando yo ya relaciono estas categorías. En estas preguntas integradoras, como ustedes observan ahí, yo identifiqué 3 categorías de análisis. Pero en las preguntas integradoras puedo hacer la combinación únicamente de dos categorías. No tienen que estar, no necesariamente, con esto no quiero decir que no se van a dar casos, por ejemplo, en que una pregunta agrupe las 3 categorías de análisis. Podría sí, y estaría bien, claro que sí. Pero hay preguntas que, por ejemplo, podrían ser preguntas integradoras que se reflejen únicamente 2 categorías de análisis y eso estaría bien, no hay problema. Por ejemplo, explique de qué forma su ingreso económico afecta las medidas de bioseguridad que usted toma. Entonces, si ustedes se fijan aquí, estoy haciendo referencia a 2 categorías, factor económico y medidas de bioseguridad. También podría tratar las categorías como por separado, factor económico una sola y factor educativo otra, estaría bien, no hay problema. Bien, entonces espero que esta forma de construcción de la entrevista les haya quedado clara, porque es la próxima asignación que ustedes van a hacer, que ya les voy a explicar cuáles son las instrucciones. Link, Sí, una consulta. ajá. Link, Adelante, adelante, adelante. una consulta, Link. Es que, no me funciona el micrófono. En las preguntas integradoras pueden ser más de una o 2 o varias Exactamente, no, por claro que categoría. sí. Claro que sí, pueden ser varias. Sí, yo aquí de ejemplo solo les estoy poniendo una, pero pueden ser varias. De hecho, ustedes van a tener que hacer varias porque yo les voy a pedir un instrumento, una entrevista por persona. Es decir, que no van a hacer un instrumento ahorita, en esta etapa, no van a hacer un instrumento por equipo, porque a mí me interesa ver si usted entendió como individuo, de forma individual, si usted entendió cómo hacer una entrevista y que usted tenga la experiencia primero y que después se reúnan en equipo y empiecen a ver cuáles fueron las preguntas que cada uno hizo y que integren en sí, entonces ahí, que integren un solo instrumento de investigación, una sola entrevista en ese caso. Pero antes van a tener que diseñar una ustedes. Entonces, otra pregunta que resulta bastante, que los estudiantes hacen con bastante regularidad es, ¿cuántas preguntas yo tengo que hacer? ¿Cuántas preguntas son buenas? ¿Con cuántas preguntas me voy a sentir satisfecho? La respuesta varía y depende, ¿verdad? No hay una receta, no hay un número mínimo de preguntas que usted tenga que hacer. Sí hay un número máximo de preguntas que usted tenga que considerar. ¿Por qué? Porque eso influye en el estado de la persona cuando le vaya a responder. Por ejemplo, si usted tiene una entrevista
de unas 20 preguntas, por ejemplo, créame que ya la pregunta 15, ya la persona va a empezar a responder por salir del paso, ¿verdad? No va a responder brindando la información sustancial. Entonces eso hay que Liz, una considerarlo. pregunta. Sí. ¿Cuántas preguntas nos recomienda usted para la elaboración de la entrevista? Sí, eso es lo que les estoy explicando y lo que no había terminado de mencionarles. ¿No tiene que ser más de 10 o un mínimo de...? Sí, eso es lo que les estoy explicando y ya voy a llegar a la conclusión. Pero les decía, ¿verdad? Que ustedes tienen que pensar, y no solo piensen para esta clase, sino que ustedes después van a tomar taller. Y en taller pueden hacer, ustedes tienen la libertad si van a trabajar bajo la metodología quali o cuantitativa. Entonces, si van a trabajar bajo la cualitativa y ustedes tienen otros compañeros, ¿verdad? Que no tomaron la clase conmigo, por ejemplo, y ellos vienen con una entrevista de 20 preguntas, yo se los adelanto, 20 preguntas es mucho. 20 preguntas para una sola entrevista, no. ¿Por qué? Porque a no ser que la entrevista se realice en diferentes días, ahí sí. Pero si va a ser una entrevista en un solo día con 20 preguntas, va a cansar a la persona y no le va a proporcionar datos, datos que le van a proporcionar bastante información a usted, porque a partir de la pregunta 15 ya va a empezar a responder por responder. Ahora, déjenme terminar, por favor, que no les he dicho cuál la cantidad de las preguntas. Entonces, miren, primero, ya le voy a dar la palabra. Ustedes aquí, de este cuadro, aquí van a surgir varias preguntas. Van a surgir incluso 20 preguntas solo del cuadro. No significa que usted va a incluir esas 20 preguntas en su entrevista. Para efectos de la clase, vamos a manejar un mínimo de 12 preguntas para efectos de aquí. Ahora, no quiere decir que en su cuadro usted solo va a tener 12 preguntas. No, a usted cuando empiece a hacer su cuadrito le van a salir más preguntas, pero usted después va a ir discriminando y puede decir, esta pregunta me va a proporcionar más información que esta otra, o esta pregunta guarda mucha relación con esta otra, entonces voy a incluir esta. Entonces, en la entrevista, ustedes van a incluir un mínimo de 12 preguntas en la entrevista. Y en el cuadro van a incluir 15 preguntas. ¿Me explico? Es decir, que en el cuadro aquí, por ejemplo, solo con esto acá yo ya veo 3 preguntas, ¿verdad? Pero no solamente son esas, de ahí ustedes pueden sacar cantidad de preguntas. Entonces, en el cuadro vamos a dejar 15 preguntas. 15 preguntas entre preguntas por categoría y preguntas integradoras en total. En total, 15 preguntas. De esas 15 preguntas, ustedes van a seleccionar 12, que van a ser las preguntas que van a incluir en su entrevista. Pueden ser preguntas así únicamente por categoría o preguntas integradoras. Adelante la persona que estaba haciendo la pregunta. No, Lee, que le quería mencionar que yo creo que también las categorías nos van a ir dando la pauta, va. Pero también, como usted decía, es importante que también tengamos conocimiento del tema, porque si no sabemos mucho sobre el tema, entonces como que vamos a estar también limitados en cuanto a la formulación de las preguntas, ¿verdad? Así es, claro, así es. Y justamente por eso les dejé como asignación primero construir el estado del arte. Y supongo yo que ustedes están en eso, ¿verdad? Que no dejen la tarea hasta el próximo domingo, porque si no, como lo menciona Adalid, no se van a ver limitados en la cantidad de preguntas que ustedes puedan redactar. Y no solo la cantidad, sino la calidad también, ¿verdad? Porque yo voy a ver el nivel de lectura que ustedes tengan, se va a reflejar con el tipo de preguntas que ustedes hagan. Si son preguntas que reflejan bastante análisis, yo voy a ver que así fue entonces el nivel de lectura que la persona realizó. Entonces, por eso es muy importante y se los dejo aquí, se los menciono desde ya para próximas clases que ustedes tomen. Nunca, nunca se pongan a redactar un instrumento, ya sea una encuesta o una técnica como la entrevista, sin haber leído antes. No lo hagan porque van a tener, José Varela Zúñiga.
van a tener bastantes complicaciones. Ujú. José Varela Zúñiga es de esta clase, ¿solo me confirman? No, tengo un José Sí, aquí, José aquí. sí, Lick. Sí, es de la clase. Ujú, ujú. José, veo que me ha llegado un correo suyo ahorita en este momento. ¿Está usted en la clase? Sí, es que lo mandaron al grupo de ciencias naturales para lo del seminario que tuvimos. Bueno, aprovecho el espacio. Miren, el correo me acaba de caer ahorita, José. Espero que no lo haya mandado durante la clase y que esté pendiente de la clase, ¿verdad? Y lo otro es que he recibido varios correos y preguntas como estas. Miren, para poder solicitar la constancia, no se van a entregar constancias a las videoconferencias que ustedes asistieron. Espero que los demás sepan de lo que estoy hablando. Voy a hacer este paréntesis aquí porque he estado recibiendo bastante correos consultando eso y yo después lo voy a aclarar a través de otros medios. Miren, es sobre Cátedra de la Tierra. En esta semana hicimos 3 videoconferencias donde ustedes tenían que asistir. Ustedes tuvieron que haber llenado un instructivo o un formulario donde ustedes dejaron sus datos. Y con eso, entonces, más la asistencia a la videoconferencia, que eso queda grabado, a nosotros nos mandan esa base de datos, donde su nombre ya está, donde su registro y carrera ya está. Constancia no se va a extender. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos con esa base de datos y cuando usted haga próximas actividades, se le van a ir sumando a esa actividad que ya quedó registrada. Y cuando usted tenga una determinada cantidad de actividades en las que haya participado, simplemente se va a extender el requisito de haber completado Cátedra de la Tierra, pero constancias no se extienden. Es solo como un registro digital el que queda. Lo menciono así con una determinada cantidad de actividades porque les comento que de la coordinación de Cátedra de la Tierra, que yo no coordino Cátedra de la Tierra, yo solamente soy el enlace de la carrera de Ciencias Naturales, la coordinación nos ha mencionado que la vez pasada estaba hablando con la doctora Virna, que ella mencionaba, por ejemplo, puede ser porque todavía no se ha aprobado, porque se tiene que aprobar en consejo de docentes con todos los docentes de las carreras. Puede ser, mencionaba ella, que asistir a 5 videoconferencias les equivalga como una participación en Cátedra de la Tierra. ¿Cuántas participaciones van a haber ahora? Todavía no se sabe, pero se cree que puede ser entre 6 participaciones o 7 participaciones. Entonces, en ese caso, no se va a extender una constancia porque usted asistió a una videoconferencia. No. Se va a extender porque usted asista a varias actividades y no es constancia, sino que al final, cuando usted va a llevar su cuenta, por ejemplo, usted dice que quede establecido en los lineamientos, que participar en 5 actividades equivalga a una participación, entonces usted va a decir, bueno, yo ya participé en todas, entonces voy a solicitar mi constancia. Ahí sí, solicita la constancia, pero cuando usted ya ha hecho todo antes, ¿verdad? Y se extiende una constancia digital. Entonces, no les puedo dar más información porque todavía la coordinación no ha establecido cuáles son esos lineamientos. Entonces, cuando los lineamientos ya estén establecidos, yo voy a hacer los voy a convocar a una reunión con todos los de la carrera de Ciencias Naturales para comunicarles esos lineamientos y ustedes van a ser los primeros que van a saber de ello porque son mis estudiantes, ¿verdad? Espero yo que esos lineamientos surjan en este periodo, ¿ok? Entonces, si trasladan la información, por favor, a otros estudiantes, se los agradecería. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí. Una consulta. Ajá. Mire que yo estuve los 3 días, ¿verdad? Bueno, más que todo el primer día bien precioso, bien interesante. Y los otros 2 días no fue interesante, ¿para qué? Pero el primer día me gustó bastante. Entonces lo que le quería consultar, ¿por cuántas actividades vale la de estar los 3 días en la videoconferencia? Es justamente lo que les estoy diciendo, jóvenes. Bueno, creo que no me di a entender.
todavía no ha sido establecido, pero la información preliminar que me comunicó la coordinadora de la Cátedra de la Tierra es que ahora, por ejemplo, una participación va a ser asistir a 5 videoconferencias, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que todavía les hacen falta asistir a otros eventos que van a ir surgiendo conforme vaya pasando este periodo. Entonces, todavía no puedo decirle a cuánto le equivale porque todavía no ha sido establecido, pero preliminarmente se me informó que haber asistido a esas 3 videoconferencias no les va a valer por una participación. ¿Me explico? ¿Okay? Sí, licenciada. Bueno. Sí, gracias. Bueno. Licenciada. Sí. Adelante, Byron. Sí, yo no tengo consulta, solo quería mencionarle que yo soy parte de la junta directiva de la carrera y creo que entre el lunes y el martes vamos a tener una reunión junto con todos los estudiantes de la carrera. Entonces, aprovecharemos el espacio para informar lo que usted ya nos mencionó, para así evitar ciertos malos entendidos. Gracias, Byron. Lo van a hacer entre lunes y martes, me dice. Creo que sí. Pero ¿me entendió, Byron, todo lo que Sí. mencioné? Ah, perfecto. Sí, perfectamente, licenciada. Ah, listo. Gracias, Byron. Muchas gracias. Bueno. Sí, y entonces yo me voy a comunicar entonces con usted, Byron, cuando ya estén, esta semana voy a volver a preguntar sobre esos lineamientos para que ya se dejen establecidos, pues porque yo sé que hay mucha confusión porque todavía no se ha establecido. Yo entiendo perfectamente la confusión. Entonces, cuando sí ya se establezcan, ya va a quedar dicho. Tienen que hacer 6 participaciones, por ejemplo. Y eso implica que tienen que participar, por ejemplo, en, no sé, 20 videoconferencias. Es un número, ¿ok? No es que yo estoy diciendo que así va a ser. Lo que pasa es que todavía no ha sido establecido. Bueno, gracias, Byron. Bueno, ya nos desviamos, ¿verdad? Entonces, solo sí. dice Marjorie que se le puede permitir entrar a la reunión, es que ha tenido problemas con el internet. Vamos a ver. Sí, pero aquí no la veo. Sí, ya voy, Mariela, ya voy a tomar lista. No puedo identificar la diferencia entre preguntas. ¿Es correcto, compañera Daniela? Ajá. Bien, aquí me preguntan, Mariela, preguntas para ejemplificar y preguntas estructurales. Vamos a ver. Entonces, retomemos un poco acá la pregunta que nos están haciendo. Entonces, las preguntas estructurales. En las preguntas estructurales, Mariela, usted hace referencia a... Usted lo que quiere saber es como el nivel de conocimiento que la persona tenga. Por ejemplo, mire, aquí se le pregunta qué tipo de droga, qué tipo de problema, qué elementos. Usted hace algo para saber el conocimiento que la persona tenga. Por ejemplo, una pregunta estructural sería, en el ejemplo que nos estamos manteniendo, ¿qué medidas de bioseguridad usted toma? Esa es una pregunta estructural que yo quiero saber cuánto conoce la persona. En una pregunta para ejemplificar, usted pregunta directamente por un ejemplo. Usted hace una pregunta y puede colocar un ejemplo. Por ejemplo, podría ser, deme un ejemplo de alguna medida de bioseguridad que usted toma. Esa sería una pregunta para ejemplificar. Permítanme. Entonces, esa es la diferencia, que en la pregunta de ejemplo, usted pregunta específicamente por un ejemplo. Así de sencillo. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar cuál es la próxima asignación. Es la que ustedes están observando aquí en pantalla. Primero, número 1, tienen que escribir el objetivo de su investigación. Miren, esto es de forma, quiero que presten atención, por favor, para que después evitar que surjan un montón de preguntas sobre las cuestiones que ya he abordado aquí en la clase. De forma individual y digital, en un documento de Word van a subir todas estas 5 actividades. Primero, escribe el objetivo de su investigación. Eso usted ya lo tiene.
Segundo, identifique las categorías de análisis inmersas en su objetivo y haga un listado de ellas, tal como yo se los estaba mostrando aquí en este ejemplo. Acá, identifiqué y hago un listado de ellas. Después de eso, número 3, complete el cuadro de construcción de la entrevista mostrado en la clase. ¿Cuál es el cuadro? Ustedes van a construir el cuadro, es este cuadro, con categorías, preguntas por categorías y preguntas integradoras. Entonces acá le vamos a adicionar que tienen que tener un total de 15 preguntas. Tiene que, su cuadro tiene que tener 15 preguntas. Luego va a construir la entrevista con las preguntas. Va a seleccionar, ya habíamos mencionado aquí, seleccionar 12 de las 15 que usted hizo, establecidas en el cuadro anterior. Recuerde verificar la estructura de la entrevista mostrada en clase. ¿Cuál es esta estructura? Esta que está aquí, miren. Título, introducción, datos, las preguntas y un agradecimiento por el tiempo empleado. Y luego, vean aquí esta parte importante, escribir el link de su entrevista en Google Formularios. Entonces, este es un ejercicio a más para que ustedes puedan utilizar esta herramienta que es útil para hacer entrevistas escritas, ¿no? Yo me imagino que la mayoría ya sabe utilizar esta herramienta. Para los que no, se los voy a mostrar ahorita cómo lo van a hacer. Bueno, para ello tienen que tener un correo en Google, en Gmail, perdón, en Gmail. Si usted no tiene un correo en Gmail, vaya y abra uno. Es simple, no le va a tomar ni 5 minutos hacerlo. Entonces yo me voy a dirigir a mi correo electrónico. Están viendo, ¿verdad? La pantalla de Gmail, de mi correo. Sí, la estamos viendo. Gracias. Bueno, entonces aquí miren, ustedes van a su correo, les voy a mostrar mi correo. Vamos a ver. Bueno, aquí está mi correo. Entonces, en este correo, cuando ustedes lo abran, aquí en esta parte, van a aplicaciones de Google. Le dan clic y buscan hacia abajo formularios. ¿Cuántos de ustedes han hecho un formulario? Díganme su nombre, activen su K. Jolly, Cristian Lanza. Adalí Funes también. Adalí, ajá. ¿Quién más? Francis. Byron, licenciada. Byron. Catherine. Ok, entonces ustedes 5 que mencioné. Si alguien tiene alguna complicación al momento de hacer el Google formulario, quiero que esa persona, quien tenga la complicación, lo escribe en el chat. Y ustedes entonces 5 quedan como tutores para poder guiar a sus compañeros y compañeras. En caso de que no puedan, no es que ustedes les van a hacer el formulario, no. Solo es que si hay alguna duda, pues ustedes lo van a resolver, ¿ok? Entonces, si hay dudas en cuanto a esta parte, desde ya se lo estoy diciendo para las personas que no han trabajado en Google Formulario antes, si tienen dudas, entonces comuníquenlas a través del chat de la clase. No me envíen un mensaje privado, sino que a través del chat de la clase para aprovechar las personas que ya han utilizado esta herramienta. Entonces, cuando ustedes abren su correo, van a aplicaciones y van aquí a formularios. Entonces, acá en formularios se abre uno inmediatamente. Aquí hay varias opciones, miren. Hay, por ejemplo, diferentes tipos, ¿verdad? Pero ustedes van a seleccionar uno en blanco. Seleccionan un formulario en blanco. Aquí formulario sin título. Entonces aquí ustedes empiezan por el título. Entrevista. Entrevista, metodología, cualitativa, bla, bla, bla. Colocan todo. Descripción del formulario. Entonces aquí en la parte de descripción del formulario, ustedes van a colocar primero el título.
toda la parte de la estructura que habíamos estado estudiando anteriormente. Van a colocar el título de la investigación, luego van a colocar la entrevista. Miren que esto se guarda en línea. Entonces aquí está diciendo guardando. Se ha guardado todos los cambios en Drive. Entrevista. Luego van a colocar datos generales. Bien redactado, ¿verdad? Y luego las preguntas. Entonces acá vienen en las preguntas. Aquí hay diferentes tipos de preguntas que ustedes pueden seleccionar. En este caso, entonces, aquí pueden ver los tipos de preguntas. Miren, hay preguntas respuesta corta, preguntas tipo párrafo, preguntas de varias opciones o opciones múltiples de casilla, desplegables, subir archivos, escala, todo este tipo de preguntas. La pregunta que nosotros vamos a utilizar en este caso son preguntas párrafo. ¿Por qué? Porque les vamos a dar un espacio a que las personas escriban. Las personas van a escribir. Entonces, aquí en la pregunta, yo simplemente voy a venir, una vez que yo ya tenga mis preguntitas, y voy a colocar mi primera pregunta. Solamente le voy a dar copiar y pegar porque yo ya la tenía aquí, ¿verdad? Listo. Entonces, así yo ya tengo mi primera pregunta. Ahora, quiero generar otra pregunta. Ven, solo aplico aquí. Solo doy clic aquí en añadir otra pregunta. Algo muy importante, miren, acá ustedes tienen que, si ustedes quieren que esa pregunta que ustedes están formulando, la persona la conteste, tenga que contestarla sí o sí, entonces ustedes activan este campo de obligatorio. Esto va a hacer que la persona no avance a otra pregunta si no ha respondido esa. Luego, otra pregunta. Entonces aquí de nuevo vengo y me ubico y voy a seleccionar siempre el mismo tipo de pregunta. Pregunta y voy a colocar la siguiente pregunta. Listo. Y así, siguiente pregunta y así hasta llegar a la pregunta número 12. Bien, entonces ustedes pueden previsualizar esto para ver cómo yo lo voy a ver, ¿verdad? Porque ustedes me van a enviar el link y eso es lo que yo voy a ver. Entonces, ¿cómo voy a previsualizar? Con vista previa, aquí en este ojo que ustedes están observando acá. Entonces, esto es lo que me da, miren, esto es lo que he hecho. ¿Puedo mejorarlo? Claro que sí, puedo insertarle incluso un logo de la universidad, en fin, puedo hacer maravillas con esto del Google Formularios. ¿Y qué más? Bueno, entonces una vez que ustedes ya estén satisfechos y satisfechas con la vista, con la forma que ha tomado el Google Formularios que ustedes están creando, vean que aquí pueden cambiar colores, miren. Pueden hacer lo que ustedes quieran acá. Una vez que ustedes ya tengan eso, ya estén listos, van a darle enviar. En enviar, van a darle clic en enviar. Ustedes van a generar un link o un enlace. Entonces van a clicar acá, en este como clip, ¿verdad? Y pueden darle la opción de acortar URL. Le damos la opción acortar URL y le voy a dar copiar. Entonces voy a ir, una vez que ya lo tenga acá, y le voy a dar pegar o control V. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo venga a revisar esta tarea, le voy a dar copiar y voy a ir a una pestaña, voy a escribir esa dirección y me va a llevar a su entrevista. Y aquí yo ya voy a ver comprobado que la persona que hizo esto ya sabe usar un Google Formulario en modo entrevista escrita. Espero les haya quedado claro entonces esta parte de la asignación del Google Formulario y de la otra parte también. Y como les reitero, si tienen dudas en cuanto a esta parte, que es bastante sencilla utilizarlo, pero es una herramienta de mucha utilidad, de muchísima utilidad, que va a ser clave para la colecta de datos en esta clase. Puedan hacer entonces sus preguntas si tienen dudas en el chat, y las personas que yo mencioné
estas personas quiero dejarlas desde ya para que den respuesta a las preguntas que van a ir surgiendo, si tienen dudas, ¿verdad? Entonces, esta es la asignación que tienen para el próximo domingo. ¿Ok? Lick, una pregunta. Ajá. Buenos días. Las preguntas que vamos a plasmar ahí son las 12 que vamos a dejar o las 15. Las 12. Ya después de que tengamos todo plasmado, estructurado sí. y plasmado anteriormente las otras sí. asignaciones. Sí. Ok. Entonces aquí miren, en el 4 ustedes van a construir las preguntas, es decir, en el 4 ustedes me van a construir la encuesta. Aquí dice verificar la estructura, entonces van a escribir el título aquí, van a escribir la introducción, van a escribir los datos. ¿Por qué? Porque cuando ya vayan ustedes a Google Formularios, únicamente van a dar copiar y pegar las 12. Entonces, esto que ustedes van a hacer aquí en 5 es con el número 4, con las preguntas seleccionadas. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta asignación? Las entrevistas son individuales, ¿verdad, Lick? Sí, individuales. Individuales. Y ustedes dirán, bueno, no, es un ejercicio que les va a servir bastante, bastante, y que la persona que lo haga tiene que ir a la par o antes, estar leyendo mínimo, imagínense la estructura en el estado del arte, solamente les estoy dejando 3 artículos, que es muy poco, la verdad, para poder hacer una entrevista. Pero al menos yo tengo garantía de que al menos 3 documentos tuvieron que haber leído para poder hacer la entrevista. Pero no se limiten a eso, pueden leer más, obviamente, ¿verdad? Entonces, si esta asignación es individual, esto es en un documento de Word que me lo van a dejar y aquí me van a colocar el link. Bien, ¿tienen alguna otra consulta respecto a esto? Aprovechen. Lick, el objetivo que vamos a utilizar es del tema que escogimos como grupo, ¿verdad? Así es. Ok, Sí. gracias. Y ahora, igual que en el estado del arte, ¿verdad? Como lo dijimos en el tutorial, aprovechando a las personas que han ingresado un poco tarde o que han tenido problemas de conectividad. Yo hice un tutorial para hacer el inicio del estado del arte. Esos son inicios. Entonces, por favor, vayan y véanlo antes de escribirlo, porque yo en la evaluación, yo lo voy a evaluar conforme a esa tutoría que les mencioné ahí. Entonces, vayan, vean ese tutorial antes de seguir haciendo del estado del arte, o las personas que ya habían subido la tarea, quítenla y vuélvanlo a subir como está ahí en el estado del arte del tutorial que yo les mostré. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estas 2 asignaciones, el estado del arte, que ya habían estado trabajando en eso, más esta parte de la entrevista, queda para el siguiente domingo. Serían 2 tareas al mismo tiempo, entonces el estado del arte y el de esta que nos explicó ahorita. Sí, Sandy, pero son tareas separadas, ¿verdad? No es 2 en una, sino que son separadas. Sí. Ok. No. Cada Sí, tarea tiene su espacio. Así es, Sí. así es, sí. Bueno, gracias. Bueno. Ajá, es la fecha, es la fecha, ¿verdad? Que esta, la del estado del arte era para este fin de semana, pero la moví para el miércoles, ahora la estoy moviendo para el próximo domingo. Entonces tienen 2 para el próximo domingo. ¿Alguna otra pregunta? Para ir tomando nota, entonces. Para ir tomando lista, perdón. No, Lick. Sobre respecto a examen, Lick, usted nos va a avisar, ¿verdad?